Si ustedes el libro de los Salmos, porque es un libro, una enciclopedia, como le quieran llamar, le llaman el Salterio también, ¿verdad? Y lo han clasificado en 5 libros, todos los Salmos en 5 libros. Y a veces también aparte en esos 5 libros los clasifican por tipos. Hay salmos que son de lamento, hay salmos de alabanza, hay himnos, hay de sabiduría, de agradecimiento y de confianza, ¿verdad? Este es de lamento. Este salmo es de lamento. Y también los clasifican a veces por estructura. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay unos que son de estrofas, ¿sí? Se van poniendo estrofas según la poesía hebrea. Otros, quiasmo. Quiasmo es como un sándwich. Están los panes y lo mejorcito está al centro. Este es de quiasmo. La idea de este salmo está en el centro del versículo. En el puro medio, ahí está el quiasmo, así se le llama. Se los voy a notificar cuando lleguemos a ese punto. Y hay otro que le llaman acróstico. Si tú has fijado los sermones del pastor Brian, casi siempre sus puntos son acrósticos o empiezan con la misma letra, ¿sí? Entonces él es muy detallista, es como un diseñador para esas cosas. Yo lo hago bien feo, ¿verdad? Pero la idea que yo no tengo esa gracia que él tiene, ¿no? Pero es correcto también. Entonces este es quiásmico o de quiasmo, este tipo de salmo. Ahora, este salmo lo escribió David, pero se desconoce las condiciones o el contexto sobre el cual lo escribió, no lo podemos saber. Así que, pues, no ayuda en ese sentido para su interpretación. Pero ahora, los cristianos, tristemente, fíjate, batallamos mucho con el temor o con miedos, la verdad. Hay un sentimiento de angustia que tristemente logramos desarrollar más conforme pasa el tiempo, en vez de eliminarlo, tristemente, ¿no? O cada etapa de nuestra vida desarrollamos nuevos temores. Ya vamos avanzando y ya. En vez de erradicarlos, a veces los fortalecemos, esos temores, ¿sí? Y eso lo puedes tú notar, porque cuando viene una prueba, una tribulación, es como si prendieras el foco de una habitación oscura. Esa prueba evidenció tu temor. Muchas veces sucede eso. Mira, ahorita mencionar algo en la escuela dominical. En la historia hacia atrás de la iglesia cristiana, del pueblo de Dios, ha habido muchos creyentes que han pasado por situaciones, no sé cuál es la palabra, tremendísimas. Si tú recuerdas o has leído un poco los famosos reformadores, que cuando se separó de la iglesia católica a la iglesia protestante, que es donde venimos todos nosotros, esas personas fueron perseguidos por la iglesia católica, pero de manera cruel. O sea, eran quemados en hogueras vivos. Y muchos de ellos, ¿sabes qué hacían? Murieron cantando alabanzas o glorificando el nombre de Dios. Entonces dices tú, ¿cuál temor de estas personas? ¿Por qué estas personas tuvieron una actitud así? Y yo me achicopalo con una prueba pequeñita y me atemorizo. ¿Por qué? Si tenemos el mismo Espíritu Santo y tenemos la misma Biblia, ¿sí? O has oído historias tremendas de misioneros que sabían que se iban a enfrentar por situaciones de aún de peligro de su vida, de su pareja y de sus hijos, y aún así fueron y les pasó algo malo. Y tú dices, wow, ¿cómo le hacen estas personas a irse a un país peligroso a sembrar la semilla? Cuando yo aquí me da miedo pasar por la calle principal porque ahí está el amigo de Carlos, ¿no? Entonces, no es cierto eso. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? ¿Por qué esa diferencia? Si somos cristianos igual. Porque a mí cualquier cosa me da temor, ¿verdad? Mencionó el pastor Brian, cuando inició la iglesia cristiana, al inicio, la idea era que se propagara, pero no, se quedaron ahí bien a gusto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Sí supiste qué hizo Dios? ¿Sabes qué usó Dios? Persecución, para que salieran corriendo. Uno de ellos, Saulo, entraba a las casas, pateando la puerta y los sacaba, vámonos, a la cárcel, o algunos hasta morían, para que se dispersaran. Tremendo, ¿no? Aquí no pasaba ese tipo de cosas. Como eso fue lo que Dios usó, ¿verdad? Una furiosa, implacable persecución contra los cristianos. Y todo eso te lo menciono para que puedas ver las situaciones de la vida y analizar esas cosas que a mí me causan temor. ¿Y por qué me causan temor? ¿Y qué puedo hacer ante ellos? Esa es la idea de este salmo, ¿no?
Entonces lo hemos titulado Quitando el temor de mi vida, o temores en caso dado, ¿no? Y son 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Ahí están los versículos. Cuidado porque este salmo, los puntos están sacados de versículos intercalados, ¿no? Entonces, identificando, haciendo a Dios mi fortaleza. Ese es el punto 1. ¿Cómo voy a quitar yo el temor de mi vida? Haciendo a Dios mi fortaleza. ¿De dónde viene eso? Ahí están los versículos. Segundo, identificando mis temores. Para poder atacar yo eso, los tengo que identificar. Tercero, hay un deber que este salmo me pide y lo tengo que desarrollar. Si no, no funciona. Yo voy a seguir mi vida teniendo temores o añadiendo temores o fortaleciendo mis temores. No va a pasar nada. ¿Vamos bien? Empezamos con el primer punto. Ahí están los versículos de los cuales está apoyado. Fíjate lo que dice la Escritura. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Muy bien, dijimos que este salmo se enfoca en confiar en Dios. Siempre hay que hacerle preguntas al texto. Pero ¿cómo voy a eliminar mi temor? ¿Cómo puedo confiar en Dios? Y ahí la responde él, ¿verdad? Entonces, este salmo, en resumidas cuentas, enseña que Dios debe ser mi fortaleza. Entonces, o nuestra fortaleza. ¿Y qué quiero decir cuando digo nuestra fortaleza? Aquí voy a raspar muebles como siempre. Esto nada más es para los hijos de Dios. Ya de ahí empezamos, ¿no? Alguien que no es verdadero creyente, Dios no va a ser su fortaleza. Hasta que no se arrepiente y se convierte. Esto es nomás para los hijos de Dios. ¿Sí? Fíjate cómo dice. Jehová es mi luz y salvación. Dios es mi... El texto dice Jehová. ¿Quién es Jehová? El Dios de la Biblia. ¿Acaso dice, la Virgen María es mi salvación? La Virgen María es mi fortaleza. San Judas Tadeo, ¿dónde dice? Los santos. El Dios que a mí me gusta es mi fortaleza. No, Jehová, este Dios, que es aborrecido por la mayoría de la gente. Este de aquí es el que vamos a hablar hoy. Entonces, primero que nada, tienes que enfocarte que estamos hablando del Dios de la Biblia. Si tu concepto de Dios es diferente al Dios de la Biblia, no sirve, no te va a fortalecer, no va a erradicar tus temores. Ya los vamos a ver, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender, dice, Jehová es mi luz. ¿Qué significa mi luz? ¿Que trabaja en la CFE? ¿Qué significa? Es una metáfora. La luz que hace, ilumina, alumbra. Lo voy a relacionar con conocimiento, discernimiento. ¿Se va captando? Entonces, el Dios de la Biblia que yo conozco, si tengo una relación íntima con Él, eso me va a dar a mí discernimiento ante las situaciones. ¿Vas entendiendo por dónde va la relación? ¿Sí? El conocer verdaderamente al Señor trae luz a mi vida, entendimiento, comprensión de lo que está pasando. ¿Sí? Alumbra mi caminar, ¿verdad? Entonces, si te fijas, ¿quiénes son los que más temen? ¿Quiénes son los que van a ser orillados a tener un temor a las situaciones? ¿O quiénes son los más propensos? Los que, lo contrario, los que andan ¿en qué? En oscuridad. ¿Qué sería andar en oscuridad? Los que rechazan la verdad bíblica, los que viven en el error, los que viven en un pecado oculto. Esos van a vivir. Además, se sienten perseguidos sin que los persigan, muchos de ellos. ¿Sí? Ahora dice, Dios de mi salvación. ¿Te fijas? Te dije que nada más para los hijos. Los inconversos no son salvos. ¿Se refiere acaso Dios ahí? Dios de mi salvación, que Él me va a salvar de cualquier situación que me vaya a pasar algo malo. No. Por eso te puse los ejemplos al principio de reformadores, misioneros y la iglesia cristiana primitiva. Eso no significa que Dios me va a salvar de las situaciones malas. En absoluto. En absoluto.
Estamos hablando de la salvación verdadera, eterna, la salvación del alma, de no ir al infierno, vaya. Es decir, fíjate lo que son las cosas. La gente hemos desarrollado temores, tanto creyentes como no creyentes, cuando el mayor temor que debería tener el hombre, ¿cuál es? Ir al infierno. Y ni siquiera temen eso la gente del mundo. Es el mayor temor que debería tener la gente, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que recordar que Él es el Dios de mi salvación. O sea que el mayor problema que tiene el ser humano, nosotros ya lo resolvimos, porque Él es Dios de mi salvación. Eso tiene que ayudar mis temores, ¿sí? Todo creyente que entiende que Jehová es mi luz, mi discernimiento, mi comprensión, y lo relaciono con la salvación, eso me da a mí una seguridad de que no me va a pasar nada espiritualmente. Mi alma está segura. ¿Se entiende? Así rápido. Te lo voy a citar, no los busques. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuidado, porque hay iglesias que te van a enseñar que caes de la gracia, que pierdes la salvación. Aléjate de esas iglesias. Es falso eso. Eso es distorsionar la escritura. Ese es un Dios falso que no está en la Biblia. Ninguna, es absoluto. No hay posibilidades para el creyente que haya condenación. Entonces, primer problema, está erradicado. Ese temor se tiene que ir, ¿verdad? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Eso es lo más importante. Los creyentes tienen paz con Dios. El impío dice que Dios está irado con el impío todos los días nomás, de domingo a domingo. Increíble, esos sí tienen problemas. Ellos no tienen paz con Dios, aunque viven en paz, porque lo desconocen. Tristemente, ¿verdad? Mateo 10:28, un versículo muy distorsionado por los carismáticos. No temas a los que matan al cuerpo. Fíjate lo que está diciendo, es Jesús. O sea, no temas a aquel que puede asesinarte. No le temas. Dices, wow, ¿qué me estás diciendo? Mas el alma no pueden matar. Es decir, a lo mejor ahorita alguien me levanta, un sicario, y me mata. Pues sí, el físico nada más. A mi alma ni la va a tocar jamás. No tiene capacidad para tocarla. Entonces, no le temas. Porque simplemente es abrir la puerta y te vienes conmigo, no pasa nada. Tu físico fue dañado, es todo. Dice, al que sí debes de temer, fíjate qué tremendo Jesús lo que dice. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchos dicen, es Satanás. No, es Dios. Es Dios. A eso sí hay que temerlo. Obvio, los inconversos. Nosotros no. Nosotros amamos a Dios. Así que el creyente se supone que podemos enfrentar cualquier desafío terrenal sin temor, debido a que el mayor problema ha sido erradicado. ¿Se entendió eso? El creyente. Ahora, ¿qué significa fortaleza? Refugio, un resguardo, protección, sostén, esa es la idea. Así que si yo en realidad tengo al Dios verdadero en mi vida, en realidad he sido salvo, en realidad conozco a Dios y eso me da un discernimiento de las situaciones, ¿sí? Eso es básico para erradicar mi temor. Si tengo eso, ya voy camino. Es como una ecuación, es como una fórmula, ¿sí? Y mira, mencioné que cuando tú leas Proverbios, Salmos, tienen cierta lógica para estudiarlos. Algunos le llaman paralelismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera oración se explica, se complementa con la segunda. O pueden ser contrarias, pero te dan luz si tú las ves juntas. Entonces aquí tú ves que Jehová es la fortaleza de mi vida, está relacionada o paralelismo con Jehová es mi luz y salvación. Entonces, para que Jehová sea mi fortaleza, tiene que ser mi luz y salvación. Así de lógico. ¿Se entendió? Si yo quiero que Él sea la fortaleza de mi vida, no lo estoy sintiendo bien bonito en mi corazón. No, es que Él sea mi luz y mi salvación. Ese es el primer paso. ¿Vamos bien? Si no es así, si en realidad no desaparecen los temores de mi vida, es que Dios no es tu fortaleza. Y si no es tu fortaleza es porque hay algo mal en ti. O no es tu luz o no es tu salvación. Algo estamos haciendo mal.
Ahora, meditando en esta frase, en el mundo hemos aprendido ciertas expresiones, como siempre, nos influencian erróneamente o mal, ¿no? En donde de repente a la creación o a la criatura la hacemos nuestra fortaleza. Por ejemplo, mi pareja es mi fortaleza, es mi vida entera. Y tú dices, qué bonito esto. Y en el mundo te van a aplaudir. Alicia es mi vida entera. Y se lo va a creer. No, y sí, ¿no? Hace poco les decía que sí. Es mi sostén. ¿Qué es eso? No puede ser eso. Tiene que ser Dios, no mi pareja. Lo número uno debe ser Dios, no mi pareja. Mis hijos son la energía, la razón de mi existir. No es cierto, no puede ser así. Porque el día que te falte, te vas a ir al piso. Mi trabajo son mi sostén y mi fuerza para seguir adelante. Mi salud. Muchos cristianos me han dicho, es lo más valioso que tiene el ser humano, la salud. Yo, wow, pues entonces estoy bien amolado, estoy en quiebra yo. El dinero, la juventud, divino tesoro, me dice mi mamá. Y yo, pues me amolaste, pues ya estoy más para acá que para allá. Entonces vamos a exaltar la juventud, para nada. No. ¿Me explico? Entonces en el mundo hemos aprendido a que en vez que sea Dios de la Biblia, mi fortaleza, son otras cosas que Dios nos ha dado, que son buenísimas, ¿verdad? Pero no deben ser mi fortaleza. O sea, si mi esposa me falta, yo tengo que seguir adelante, aunque me duela en el alma. ¿Me explico? Hay personas que si pierden algo de lo que mencioné, demuestran por la manera de lo que estoy diciendo, no se malinterprete, porque dicen, hermano, muy duro, no tiene sensibilidad. No. Por la manera en cómo reaccionan, que en realidad eso era su fortaleza. Y tristemente, no Dios, aunque regularmente digan lo contrario. Por cómo reaccionan, estoy diciendo. Aclaro. ¿Sí? Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y hay una pregunta, ¿de quién temeré? Eso se llama pregunta retórica. ¿Qué quiere decir retórico? Que no debes de contestar, es lógica la respuesta. Jehová es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? De nadie, dice Dios. Bueno, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién le he de atemorizarme? De nadie, dice Dios. Esa es la respuesta. Wow. Fíjate, y David va más allá. Fíjate lo que dice, qué tremendo. Aunque, ¿no me creíste? Aunque un ejército, ¿cuánto es un ejército? No sé cuándo se puede considerar de cierta cantidad un ejército. 1000 gentes, ponle, 1000 soldados, acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Acaso era muy valiente David? No, pero su fortaleza era Dios, es diferente, ¿sí se entiende? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjate el extremo que llega. Aunque un ejército acampe contra mí, yo me muero. Yo uso mucho el claxon. Soy bien enfadoso con el claxon. Ahí me estorba alguien y mi esposa, cuando hay una troca sin placa, dice, no le toques. No sabes, esos cuates que no traen las troconas y sin placa, no le toques. Y yo me la de mi machito. Al día que se baje uno, vas a ver cómo se van a caer los pantalones. Uno que se baje, vas a ver cómo me va a cambiar, ¿no? Hasta la voz me va a temblar. Se pintó solo, voy a decir. Algo se me va a ocurrir, aunque mientan. Ahí voy a pecar, ni modo. Porque bueno, no tengo ese valor, mentiras, ¿verdad? Ok. ¿Dónde me quedé? Sí. Todo es porque no está basado en el ser humano. Es la fortaleza que Dios te da. ¿Sí? Pero mira, es que es clave lo que dice ahí. Dice, aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado. Dice el versículo 13, me voy hasta el 13. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hablando de futuro. Entonces aquí la clave es confiar. Es confiar. Eso, confiar en el Dios verdadero, esa es mi fortaleza. ¿Verdad? Suena fácil, se dice fácil. Ahora, ¿qué significa confiar en Dios? Muchos cristianos bebés lo entienden mal. ¿Sí? Muchos creen que se refiere a que si yo tengo mucha confianza y fe en Dios, no me va a pasar nada malo. No. Eso es evangelio de la prosperidad y es satánico.
Eso no se enseña en la Biblia. Eso es falso. Fíjate, te lo voy a poner con un versículo para que se entienda. ¿Qué es confiar en Cristo? Fíjate lo que dice Hebreos. Sean tus costumbres, tu estilo de vida, sin avaricia, o sea, sin codiciar. Todo lo contrario del mundo, ¿no? El mundo es al revés, ambiciona. Dice, contento con lo que tienes ahora. Y habla de todo en general. Porque Él dijo, no te voy a desamparar ni te voy a dejar. De manera que podemos decir confiada, el Señor es mi ayudador, entonces no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? La clave aquí es confiar y tener contentamiento. Estoy contento con lo que tengo ahora. Pero te quita la salud y no, hombre, me tiro al piso, a la cama, 3 días durmiendo ahí porque me dio gripa. Eso nomás te tocó el Señor y ya fue suficiente para te caer en el temor. Imagínate, alguien que perdió todo, dice Dios, no te preocupes, tú estás contento, confía que yo, tu Dios, no te voy a dejar. No dice que le va a restaurar lo que le quitaron. Así que no temeré a lo que las personas me hagan, aún el perder todo lo material. Eso es confiar en Él. Eso es la fe verdadera. Esa es una fe sana. ¿No le gusta el cuerpo eso, ¿verdad? Eso no le gusta al cuerpo. Te lo voy a poner más clarito. Mira Juan lo que dice. Es Jesús, fíjate, parece una contradicción. Estas cosas les he hablado para que en mí, ahí está la clave, tengas paz. Muy bonito hasta ahí. Pero fíjate lo que dice. Te hace una promesa. En el mundo vas a tener aflicción, pruebas, sufrimiento. Pero confía, yo he vencido el mundo. ¿Se entendió? Le dice, tú tranquilo, pero te va a ir mal. ¿Cómo está la cosa? Señor, ¿cómo quieres que confíe? Porque dice que Él venció al mundo. ¿Qué significa eso? Yo controlo todo. Te chocaron. Fue por mí. Yo lo permití. Es más, yo lo ordené. Señor, tengo cáncer. Exacto. Glorifícame con tu cáncer, yo te lo envié. Bueno. Pero si no estoy contento, no voy a tener paz. ¿Se entiende cómo está todo relacionado? Él es soberano. Dice Proverbios, este pasaje me encanta, Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo. ¿Quién es el justo? El creyente verdadero. 7, no son 7. 7 es totalidad. Innumerables veces va a caer el justo. ¿Por qué? Porque la vida es con aflicción. La vida está llena de pruebas y más para el creyente. ¿Pero qué dice? Pero y vuelve a levantarse. Esa es mi fortaleza. Si yo creo en eso y confío en eso y sé que Dios es soberano, no hay problema cada vez que me caiga. ¿Por qué? Porque Él me va a levantar. Ahí lo dice. No depende de mi carácter. Y vuelve a levantarse. Esa es la gracia de Dios. Yo confío en que Dios siempre me va a estar levantando cada vez que me caiga. Porque yo soy bien frágil. Entonces, ¿de qué temo? Que Él me va a levantar. ¿Sí? Esa es la gracia de Dios. Entonces, acabando el punto 1, para esto, yo desarrollar esto, debe estar basado en que Dios sea mi luz, tener un entendimiento correcto, un discernimiento de Él. Aquí la sana doctrina está implícita. Recordar que es algo, el mayor problema ya fue erradicado. Y confiando, teniendo contentamiento con lo que Él me ha dado, porque Él es soberano y tiene un plan para mí. Cada cosa que se presente en mi vida ha sido planeada por Él. Todos los detalles. Él sabía que iba a levantar la mano derecha en este momento y la permitió. Siempre pongo ese ejemplo. Eso estuvo controlado por Dios. Si Él no hubiera querido, no lo hubiera podido levantar. Se hubiera caído en ese momento el lápiz. Un detalle tan insignificante lo controló en ese momento delante de ustedes. Él es mi fortaleza. Yo puedo hacer que Dios sea mi fortaleza. Ahora, para eso yo tengo que ir al punto 2. ¿Cuáles son mis temores? A cada quien tiene temores diferentes. Fíjate lo que dice versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, sus enemigos, a lo mejor tú ni enemigos tienes, mis angustiadores, para comer mi carne,
Y ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en lo alto. Eso es confianza. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo y cantaré y entonaré alabanza. Eso es justicia futura. Oye, oh Jehová, mi voz, que en ti clamo, ten misericordia de mí, clamar por misericordia. Aunque mi padre y mi madre, ¿ya te ha pasado eso? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso es confianza, que van a traicionar a los más allegados. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Entonces, si mis temores son mayores que mi fe, yo voy a caer. Mi fe, si yo hago que Dios sea mi fortaleza y es más grande que mis temores, salgo adelante. Como dicen los carismáticos, victorioso pues, en victoria, que es correcto. ¿Sí? Pero si es al revés, yo voy a ceder y mi confianza se va a desvanecer. Mira, no sabemos las circunstancias del rey David, pero nomás por leer esto, sabemos que eran sumamente difíciles. El simple hecho, mira, se juntaron contra mí los malignos angustiadores para comer mis carnes. No eran caníbales, es una metáfora. Ellos tropezaron, comer mis carnes. ¿Sabes qué habla eso? De la ferocidad, de la maldad tan grande que tenían sus enemigos. ¿Tú tienes un enemigo así? Yo no, la verdad. Para comerme. Es una ferocidad y una maldad. Mira, David no tenía problemas porque su vecino le echaba basura. Porque quema hojas cuando tiendo la ropa. Uy, qué problemón. Porque muchos vamos a tener ese problema. O porque un compañero de trabajo está hablando a mis espaldas mal de mí. Porque no me han aumentado. Porque hay un familiar al que no le caigo y está generando división en la familia. No sé. Porque hay gente de la iglesia que te dio una puñalada por la espalda. Que es muy común, tristemente. No. Y esas cosas no le pasaron a al rey David. ¿Sí? Él tenía enemigos mortales, naciones enteras, querían destruirlo, países. ¿Sí? ¿Sabes qué pasaría si una nación, otra nación lo hubiera conquistado a él? ¿Sabes qué hubiera pasado? Matan a todos los varones de su familia real, los matan. A él también y lo hacen sufrir. A todas las mujeres de su familia las mancillan. ¿Sí? Destruyen el tabernáculo, se llevan el arca del pacto y hacen esclavo a todos los judíos. Nada más eso hubiera pasado. ¿Eran fundados los temores de David? Claro que sí. No se compara nada con mis temores. Oye, mi vida es rosa comparada con la de él. Eso es catastrófico. ¿Sí? Entonces, pero podemos ver la confianza del rey David, de que algún día traería justicia sobre sus enemigos. Y esa es una parte. Si yo tengo uno de mis temores, es contra ciertas personas o seres humanos, mi confianza, mi fortaleza debe ser que Dios es un juez justo. Y un día, no sé cuándo, ni cómo, va a traer justicia. Aunque sean injustos conmigo, que de seguro te va a pasar muy seguido. Entre más piadoso seas, va a haber mucha injusticia de los demás hacia ti. Y no hay que temer por ello, porque es parte de la promesa. ¿Verdad? O como dijo, aunque, fíjate, la gente más cercana a ti, padre y madre, te traicionen, te den la espalda. Pero Jehová, al final, estaré con él. Me decía ahorita Alicia, ya ves que a Alicia le encanta meterse en internet y andar en esas cosas, ¿no? No sé cómo pierde el tiempo ahí, pero bueno, ahorita lo quitas, no es cierto. Me dice, con esto la noticia de este amigo que le gusta mucho a Paul, el de la luz del mundo. ¿Sí? Ya ven que le dieron 16 años, ahora ya le hicieron condena, que están peleando porque es muy poquito tiempo, que quieren más. Me estaba diciendo a la Alicia que las personas que demandaron, los familiares les dan la espalda. Haz de cuenta, una demandó, pues su mamá y su papá pertenecen todavía a la luz del mundo. Entonces una de ellas, su hija, fue, ay, mis abuelitos, y fue rechazo total, cerrada, cortocircuito. Porque ellos siguen apoyando a la otra.
Imagínate esa persona, ¿no? Y así, obviamente, otras amenazas de muerte. O vas de su casa y te la rayan. Porque estás apoyando la verdad. Que sigue siendo secta, ¿no? Pobrecitos, pero bueno, ¿verdad? Entonces vemos que David clama por misericordia. Mira, en la vida hay que entender una cosa. Todos tenemos ciertos temores. Y hay una lógica. Sí es bueno tener ciertos temores, pero mira, una cosa es muy diferente a que te importe perder algo, y otra cosa muy diferente que ese sea un temor que me haga perder la confianza en Dios o alejarme o distanciarme de Dios. ¿Se entendió la diferencia? Una cosa es que me importe a mí algo perderlo, y otra cosa es que me cause un temor que me tumbe. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, como dije, hay personas que si pierden un ser querido, que es, no sé si será la prueba más difícil para un verdadero creyente, perder un ser querido, y más si es inconverso, no sé. Yo creo que es lo más fuerte, pero no queremos ser insensibles, pero si alguien se derrumba y se distancia del Señor y de la iglesia, es que lo está manejando mal. Dios no es su fortaleza. No estoy diciendo que es un incrédulo, no es su fortaleza. En cambio, si sufre un montón por esa pérdida, pero busca refugio en Dios, eso es diferente. ¿Se entendió las dos reacciones? Nada más es para entender, ¿no? O sea, mi razón de vivir no es la creación o lo que me ha dado, tiene que ser Dios. Es similar a Adán y Eva. Tenían 2 hijos nomás. Perder uno debe ser horrible, pero que el otro sea el asesino de mi propio hijo y huya y pierda a los 2, ¿eso cómo fue? Horrible. ¿Y qué dice la escritura de algo de eso? Nada menciona. Exacto, porque ellos, su fortaleza era Dios, no sus hijos. ¿Sí? El caso de Job, que siempre lo ponemos. Creo que no existe nadie en la vida que haya sufrido como sufrió Job, y reaccionó bien, sobre todo al principio. ¿Te acuerdas del rey David, que después de pecar tan gravemente, Betsabé salió embarazada y le dijo el Señor: tu hijo va a morir? Y yo, hombre, y fue y clamó, se tiró, pataleó, hizo de todo David, ¿sí? Y cuando le dicen, ya murió, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Creo que aquí lo tengo. Preguntó él, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, estaba tirado, orando. Se lavó, se enjugó, se ungió, se rasuró, cambió su ropa, se entró a la casa de Jehová, al templo, y adoró. ¿Quién va a tener ganas de adorar después de que murió? Y después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió porque había ayunado. Y todos se quedaron así, ¿y qué le pasa? Porque él sí, su Dios era fortaleza. Él sabía que ese niño ya estaba con Dios. ¿Cuál es el problema? Ya para que siga orando. La vida sigue. Ya. Qué tremendo. ¿Te acuerdas del rey Saúl? Todo lo contrario. Era un hombre ansiolítico, como le dicen ahora los psicólogos, que es falso. Depresivo. Porque sabía que ese jovencito David un día iba a quitar el reino. Y trató de matarlo. Y vivía con ese miedo. Y luego la población, los judíos, tenían favoritismo con David en vez de él. Entonces él tenía ese temor de ser aceptado por los demás. Y sufría un montón. Y sabemos cómo terminó. Suicidándose. ¿Verdad? Ahora, es más, el temor en sí no es algo malo, como lo dije ahorita. Mira, un ejemplo. ¿Qué pasa si anuncian, bueno, estamos en temporada, viene un ciclón muy grande y destructivo? Vamos a suponer, y estamos próximos a tener uno. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a haber 2 tipos de personas. Hay personas que van a reaccionar y a lo mejor van a llorar, se les va a quitar el sueño, les va a dar insomnio, nervios, como dicen algunos, van a estar pensando en la inundación, se va a meter el agua, voy a perder todo lo que tengo, etc. Ya hay otros que van a decir, wow, va a venir, ¿sabes qué? Vamos a comprar costales de arena, vamos a unos bloques para subir los muebles, de una vez vamos a subirlos, vamos a ponerle más quintega a las ventanas, en fin, ¿te digas? ¿Cuál fue la diferencia? Si era la misma prueba. Era el mismo ciclón, pero eran 2 familias diferentes. Pues una iba a palabra de Cristo y el otro no. ¿Sí se entiende? Se entiende, es el problema, la actitud básicamente, ¿no? En ese sentido del ejemplo, ¿no? Es decir, el temor es normal, el problema es
¿Lo hago mi aliado o lo hago mi enemigo? ¿Cómo lo manejo? ¿Me ayuda a crecer o me tumba, me derrumba, me amarga, me paraliza? Ahora, aparte hay temores imaginarios. Normalmente dicen las estadísticas que la mayoría de las preocupaciones que yo tengo, la mayoría no van a suceder. Entonces, ¿por qué me preocupo? Eso es poco inteligente, ¿me explico? La mayoría de por lo que yo estoy sufriendo a futuro no va a suceder. Entonces, ya de ahí estoy mal, ¿verdad? Mira lo que dice Pablo. Es absoluto, por nada. O sea, nada debe preocuparte. Por nada debes de temer. Nada, nada. ¿Sino en qué? Mejor ponte a orar mucho, dice. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Ahí está el contentamiento. ¿Te fijas? ¿Sí? Por nada debemos estar temerosos. Mateo 6:26. Te lo voy a leer. Muy, muy famoso. Jesús repite estas palabras. No te afanes por tu vida. Y se refiere a todos. No te afanes. Que no sea un temor el futuro en tu vida. No te afanes, dice. Porque esa es la actitud de los gentiles. Estar preocupados y temerosos por las cosas de la vida. Así que no te afanes, además, ni siquiera por el día de mañana. ¿Verdad? ¿Y la clave cuál es? Buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, enfócate en lo espiritual y desatiéndete de lo material, dice el Señor. Y van a desaparecer los temores. Pero lo hacemos al revés. ¿Verdad? Me enfoco en lo material y no alimento lo espiritual. ¿Verdad? Volvemos, mira. Pablo, ahí está la clave. He aprendido, tengo que aprender a tener contentamiento, cualquiera que sea la situación. No tengo salud, no tengo dinero, tengo abundante, tengo rechazo de mis hermanos, tengo problemas en mi familia. Contentamiento. Aceptarlo. El contentamiento me lleva a confiar en Dios, cualquiera que sea mi situación. En nuestra condición caída, sobre todo la pasada, nosotros los creyentes, hemos desarrollado una serie de temores que la sociedad ha etiquetado con otro nombre. Ahora le llaman fobias. Le tengo fobia, no sé, a estar encerrado. Aún esto aplica la palabra. Aún esto la palabra sirve para esas fobias. ¿Sí? Ataques de ansiedad. Soy ansiolítico. ¿Pero por qué te da ese ataque de ansiedad? ¿Ya checaste? Es por un temor que tienes mal infundado. ¿Sí sabías eso? Que la palabra lo puede curar. Desórdenes de pánico. ¿Sí? Me acuerdo mucho en la primaria, como tenía una hermana que para todo sobresalía a mi hermana. Era la cuña mala mía. Todo salía excelente, puros 10 desde la primaria hasta la universidad. Y menciones honoríficos. Y pues yo no. Yo soy de 9, 10 y 8. Entonces ella siempre participaba y un día dije, pues yo voy a tener que salir al quite de mi hermana, ¿no? Y un día dijeron en un homenaje, alguien que quiera declamar esto. No, dije, para que mis papás se den cuenta que yo también. Y pues bueno, me la aprendí, era algo larguito y lo aprendí. Pasé el homenaje, era la primera vez que yo estaba enfrente de personas. Era un niño de 9, 10 años. Y paso y veo los 6 grupos, ¿no? Desde primero hasta sexto, así completitos viéndome. ¡Pum! Ataque de pánico. El niño empezó a llorar y se le olvidó todo. Y tú decías, normal, estaba chiquito. Era el ego, era el orgullo, era el temor del humano. Porque hay niños que lo hacen. Pero yo no, mi ego salió a flote. El orgullo salió a flote y fui humillado. Y ya nunca, hasta después de predicar, ahí ¿cierto? ¿No? Qué traumado. Están los deseos, desórdenes de agudo estrés. Ahora todo le echan la culpa al estrés. Se convierte en un temor. Todo eso es provocado por temores mal canalizados. ¿Sí? Mira lo que dice. Hay una hermana que lo tiene en su sala todo el día. Mira, está clarito. No temas. Y es una orden, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Qué más quieres? Dios siempre está con nosotros. Yo estoy contigo. Bueno, me voy a un punto más. Aparte de que temo, soy tan cobarde que me desmayo, me tiro. No puedo soportar la prueba. Dice, hey, yo te esfuerzo. No nomás estoy contigo, yo te esfuerzo, es una promesa. ¿Sí? Siempre
te ayudaré y siempre te voy a sostener. No dice que me va a ir bonito, no dice que no me va a pasar nada, no, dice que me va a sostener. Entonces, yo siempre dije, si pierdo a mi esposa, yo le sigo el ratito, no aguanto, ¿verdad? Hoy puedo decir confiadamente que si se va primero, sí, va a dejarse un chiste, no se va a enojar, que es mi esposa. Si se va primero, hoy estoy confiado totalmente que Dios me va a sostener. No quiere decir que no voy a pasar noches llorando, ya como me conozco, ya sé, no voy a ver una película, esa lo vi con Alicia y una chillona, no, ya me conozco, sí me va a pasar eso, pero yo sé que me va a sostener, no que no voy a sufrir, voy a sufrir un montón. Yo solo sé que Él me va a sostener en su gracia, en su amor, y la voy a librar hasta que me toque a mí irme, pero no que voy a tener que ir a un hospital y tomar pastillas, no, eso es muletas, esos son falsos para apoyarme. Así como ese bastón que traigo, es falso. Esto es el único apoyo. Mi fortaleza tiene que ser Dios, no lo que el mundo ahora usa. No tengo que ir a terapias con psicólogos o psiquiatras. No, eso es rechazar la palabra. La palabra es suficiente para ese tipo de temores, los que sean, ¿verdad? Uno más, me encanta este. Ahora, así dice Jehová, el creador tuyo, Jacob, formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí, es decir, te salvé. Te puse nombre, mío eres tú. Y este pasaje es siempre distorsionado también por los carismáticos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Todo es una metáfora, no es literal. Ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Eso habla de la presencia continua de Dios. Es todo lo que está enseñando ahí. Que Dios me fortalece porque siempre estará conmigo. Su presencia siempre está conmigo. Eso es mi fortaleza. No lo literalmente, cuidado, porque así lo distorsionan ellos. Ya, último punto, porque me estoy tardando. Pero aparte de haciendo a Dios mi fortaleza e identificando mis temores, yo tengo que hacer un tercer punto. Hay un deber en mí, según el Salmo, que yo tengo que desarrollar. Fíjate, y aquí está el quiasmo, la parte central del Salmo, donde está como dicen aquí, lo chuki, lo bueno, lo esencial. Fíjate, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y luego dice, este es el quiasmo. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Esa es la parte central del Salmo. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes tú y con ira tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Sí? Entonces, ya dijimos que el punto para que debemos de confiar en Dios, que Él es nuestra fortaleza. ¿Cómo? Haciéndola de luz, conociéndolo íntimamente, reconociendo que somos salvos y nos hemos salvado del mayor problema, teniendo un conocimiento correcto con Él, teniendo confianza en Él, una confianza sana, discerniendo los temores. Todo eso me va a ayudar. Y mira, eso es importante cuando digo tener un entendimiento correcto, porque hay gente que puede tener temores por la mala doctrina, fíjate. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años en una iglesia, una hermana, fíjate que lo que son la contradicción, estaba segura que toda su familia iba a ser salva, pero nada más era la única creyente. Su familia cada año rechazaba venir a la iglesia, pero ella estaba segura que iban a ser salvos, pero sufría mucho, estaba llena de temores esta hermana. Y una vez le dije, hermana, ¿pero en qué se basó usted para creer que toda su familia va a ser salvo? Le pregunté. Me dice, acuérdese de Hechos 16, el carcelero, la promesa que le hizo a Pablo el carcelero, se salvó tú y toda tu casa. Hermana, era para ellos nomás, la promesa no es para nosotros, usted está interpretando mal. No, pero aparte acuérdese de Proverbios 26, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. No, hermana, es un proverbio, no es una promesa. No es una promesa, es un dicho. Ella se estaba basando en 2 versículos y tenía temor. Ella, su luz estaba mal,
su discernimiento y entendimiento de Dios estaba equivocado. ¿Sí? Otros me dicen, ¿sabes cómo es mi fortaleza? Yo derrumbo los Goliat de mi vida. ¿Qué te pasa? No es cierto. ¿Sí? Porque yo tomo la onda de mi vida y derroto a los gigantes. Vete Jehová dice mejor, ¿no? O sea, ninguno de esos pasajes enseñan ni prometen que se van a salvar nuestros familiares. En ninguna parte de la Escritura hay promesas de que se van a salvar nuestros familiares, sino es que se arrepienten y tienen fe verdadera, ¿verdad? Una ocasión una hermana me dice, no, yo cuando estoy triste, me imagino que Dios me abraza. Y yo, ups. Dije, bueno, Dios no tiene abrazo para empezar, no sé cómo le hará la hermana. Suena muy romántico y muy bonito, ¿no? Y a mí nunca me ha abrazado Dios, no me quiere, ¿o qué? La verdad no es así. Así no es como se interpreta, no es la luz que Dios quiere. Así no es como Dios se hace fortaleza. Yo sé que suena muy duro, pero es la verdad. Muy insensible, pero es la verdad. Son maneras erróneas de fortalecerse. ¿Sí? Entonces, mira, Dios nos pone pruebas, eso ya lo hemos visto muchas veces, para pulirnos y purificarnos y fortalecer, para que se prenda la luz y demostrar, mira, esos temores que tienes tú están mal, hay que erradicarlos. Tienes que hacer que yo sea tu fortaleza. Es decir, va saneando nuestra fe. Mira, cuando los niños están chiquitos y que empiezan a aprender a caminar, aquí tenemos varios matrimonios en esa etapa. Yo les digo a veces, no me entienden, a veces les doy consejo a los matrimonios, yo lo puse en práctica en mi vida. Le digo, hay que protegerlos al punto de que se caigan, pero no se lastimen gravemente. ¿Me explico? Y me dice, no, hay que dejarlos para que aprendan. No, le digo, o sea, se cayó y perdió un ojo, ¿así lo vas a dejar? Le digo, no, tienes que ser su sol, pero sin ser su sombra, le digo, y no me entienden. Entonces le digo, mira, tienes que cuidar y dejar que se caiga y se lastime ligeramente para que aprenda, coordine y se levante. Pero siempre va a voltear, el niño va inmediatamente a voltear a ti y sabe que estás cerca, pero no pegado. Pero en cambio aquel que no lo deja que se caiga, ese es una sobreprotección y ese niño no se desarrolla igual. No, hay que dejarlos, pero sin consecuencias. Ay, va a cruzar la calle, va a venir un carro, otro que, pues para que aprenda, para saber que la siguiente ya no, o no, ya lo mató. O sea, algunos, no todos los jóvenes matrimonios hoy piensan así, pero veo que, bueno, el punto de la metáfora, ¿verdad? Me estaba desviando, ya me estaba personalizando, ¿no? Y entonces Carlos sigue la vida. No es cierto. Ay, perdón, me proyecté. El punto es que Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Me explico? Nos deja caer. Y me raspé y me arrastré. Y tardé en levantarme. Pero Dios me dejó para que aprenda. Y volteo, ya está Él. Pero no algo así grave, donde mi alma va a salir dañada. Jamás. Jamás. Lo mismo hace Dios con nosotros que con nosotros con los hijos, ¿verdad? Y eso es para aprender a coordinar y discernir esas habilidades que nos dio Dios en la espiritual, estoy hablando. Mira, Hebreos, sí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por ejemplo, el día de hoy, este sermón no todos lo van a captar, tristemente. ¿Por qué? A lo mejor los inmaduros no lo van a captar, los bebés, los que están batallando con el legalismo, los orgullosos, no lo van a captar. Pero hay otros que sí. ¿Por qué? Porque por el uso que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Porque las personas que sí lo van a digerir, lo van a aplicar en sus diferentes situaciones. Para empezar con el discernimiento. Ese es el chiste, agarrar estas herramientas y cuando se me presente a mí una oportunidad, lo voy a aplicar. Es discernir por el uso del bien y del mal. ¿Me explico? Ese es el punto. Pero hay gente que no. Nada más agarra el conocimiento, viene la prueba y no reaccionó bien. ¿Dónde quedó la sabiduría? Porque es inmaduro. Porque es inmaduro. Y puede suceder. Va a pasar por algunos. Algunos. Bueno, ¿sí se entendió el pasaje ese? Entonces, mira, una cosa es demandar. Fíjate, aquí ya, ¿qué pasa con David? Aquí ya se le olvidaron sus temores. Aquí ya se le olvidó que posiblemente una nación lo invada. Dice, una cosa pido nomás, dice. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y mi corazón ha dicho de ti, o sea, hacia él, busca mi rostro, tu rostro buscaré. ¿Te fijas? Ahora, esto es ver, hay que entenderlo desde la perspectiva del Antiguo Testamento. La casa de Jehová, ¿cuál viene siendo? El tabernáculo, el templo. Hoy no tenemos eso, ¿sí? Entonces,
el punto aquí es que el mismo Dios le dice a David, busca mi rostro, busca, ese es el quiasmo, busca mi rostro, ¿sí? Es decir, que mi responsabilidad en medio de todos los temores, aunque un ejército acampe contra mí, es buscar siempre a Dios. Así, eso es todo. Sea cual sea la situación. Me cayó un cáncer, me atropellaron, me quitaron el trabajo, me dejó mi pareja. Busca a Jehová. Eso es lo que dice Dios. Después de todo, leer todo el Salmo, si lo quieres exprimir, lo metes en una licuadora y sácase, vas a encontrar, busca a Jehová. Con eso eliminas los temores. Ahora, ¿cómo lo busco? Me dijiste que ya no hay tabernáculo. En la oración de súplica, en la profundidad de su palabra, en la comunión con los santos. Si yo hago todo eso buscando a Dios honestamente, mis temores, así como el humo, se van a empezar a disipar. ¿Sí? Ahora, a lo mejor tú estás, hermano, yo tengo un montón de años en el Evangelio y sigo con los mismos temores. Bueno, hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, hermano, la palabra de Dios no funciona, leo, escucho sermones y hasta internet me meto en YouTube y no cambia mi vida. Vengo con los hermanos, los invito a mi casa y no cambia mi vida. Bueno, hay algo importante aquí. ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo en la tierra? Él anduvo sanando a mucha gente, haciendo milagros y enseñando. Y multitudes lo seguían, pero multitudes. ¿Sí? ¿Es decir que esas multitudes fueron salvas? No, solamente una minoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría buscaba a Jesús por beneficios temporales egoístas. ¿Sí se entiende? Muchos iban para que lo sanara, para que me quite la adicción, para que arregle mi matrimonio. Y no son cosas malas, pero no debe ser lo fundamental para buscar a Dios. Él no es solo un proveedor, Él no es el Santa Claus espiritual. Tengo problemas, ahora sí vamos a la iglesia para que oren por nosotros. Wow. Estoy enfermo, dile a la iglesia que ore por mí. Ahora sí buscas a Dios. ¿Sí? Él es nuestro Dios, nuestro creador, Él es mi amo, mi dueño. Yo vivo para glorificarlo, no para cuando Él ocupe. Vamos a buscarlo ahora sí. Ocupa un trabajo, sale, bien pagado, si no, no te honro. Así en realidad es lo que hace la gente. Tengo problemas de drogas, ayúdame, ¿no? ¿Dónde estás cuando te busco? En realidad eso hace la gente. Así de grosera es la gente. Somos, porque yo lo hice. ¿Sí? Mira, lo repito aquí. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir. Ahí está la clave. Deleitarme en la hermosura. ¿Qué es esto? Entender la perfección de Dios. ¿Qué es inquirir? Es meditar, es recrearme en su presencia. ¿Te fijas la diferencia? De esos que vienen buscando, necesito que arregle mi matrimonio, es que estoy enfermo, necesito que me sane, ¿sabes qué? Que tengo esta adicción, que me la quite. ¿Te fijas esa diferencia? Esa gente no se deleita en el Señor. Esa gente no va a desaparecer su temor. No es cierto. Esto es el punto. ¿Sí? Aquel que solo busca a Dios para solucionar sus problemas, no lo busca como fortaleza. El que lo busca como fortaleza, aquel que verdaderamente ama a Dios y se deleita en Él por como es Él. Ese es el punto. Por eso, entre más lo conozco, yo digo, wow, tengo que decir, se vale decir, qué hermoso es Jesús. Yo como hombre debo decir, qué hermoso es Jesús. ¿Por qué? Por su santidad. Pero si yo no entiendo eso, porque me falta luz, no va a ser mi fortaleza. Pero en la medida que yo entienda y me deleite, y por eso lo busco, eso está enorme. Mis problemas, así junta todos los problemas del mundo, no pueden ser más grandes que Dios. Dios para mí tiene que ser más grande que todos mis problemas. Ahí sí sería mi fortaleza. Pero cuando es al revés, me hundo. Me hundo. Mira lo que dice aquí el salmista. Dulce será, dulce, o sea, es algo delicioso. Será mi meditación en él, yo me regocijaré. A mí me fascina el chocolate, porque no lo puedo comer, porque estoy a dieta.
Y mi hija me regaló una caja, un bote así lleno de chocolates, que son cuadritos de chocolate con caramelo y cacahuate. Una cosa deliciosa. Yo creo que ni el maná era tan bueno. No, es una blasfemia, no se me enoje. Se van a regalar los vestidos. Entonces, tengo que comerme así como cada 3 días, uno o dos nomás. Y ayer llegué a Varones y dije, ¿sabes qué? Es fin de semana. Oh Dios, dieta. Y agarré 4 con un vasito de leche así, me lo senté ahí en la cama y mira, fue tan dulce, fue tan placentero para mí. Y despacito para que dure, decía. No, hombre, lo mastiqué un montón de el otro, vale, con permiso los 4. Fue tan delicioso. Así debería de ser yo cada vez que vengo a la palabra y medito. ¡Wow! Mira lo que dice Pablo. ¡Qué maravilla, Pablo! ¡Qué bárbaro! Mira el pueblo israelita. ¡Wow! Mira el censo de números. Ese no es cierto. Yo los agarré, eso es hipocresía, cuidado. ¿Verdad? Entonces, si alguien realmente es así, dulce es mi meditación, cuando pienso en Dios, ese es el que está buscando verdaderamente a Dios y es el que tiene todas las posibilidades de que Dios sea su fortaleza. ¿Sí? Último ya para verlo, bueno, penúltimo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Esto es mi ley, la palabra. Pero si yo no la leo, dudo mucho que ames la ley. ¿Me explico? Si yo me aburro en los sermones, en la escuela, en los miércoles, dudo mucho. Sí creo que seas creyente, pero dudo mucho que ames su palabra, como lo dice el salmista. Cuán dulces son a mi paladar, porque las estoy pronunciando, las medito y digo, wow, qué sabio Dios, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió decir eso? Así es esto, ¿verdad? Muy bien, ya me excedí, pero bueno. Entonces, fíjate cómo termina lo último. Ya para terminar. Enséñame, ya no está hablando de sus temores, para nada, cambió todo. La segunda parte del Salmo, David cambia totalmente después de que entiende que tiene que buscar el rostro de Dios. Dice, pues enséñame entonces el camino, guíame por la senda de rectitud. Exacto. Quiero santificarme, quiero ser obediente. Eso debe ser mi alimento, como decía Cristo. Mi alimento es hacer tu voluntad. Wow. ¿No? Y yo estoy acá por unos chocolates. Y dice Dios, no, mi chocolate es hacer la voluntad de mi Padre. Y yo, no, Padre. No. Entonces, bueno, me voy a brincar ya varios, ahora sí. Para terminar el último. Hermano, entonces, yo debo. Esto es parte de mi santificación. Buscar a Dios haciéndolo en el correcto, si yo soy salvo. En el correcto entendimiento de que Él es mi luz y mi salvación, Él va a ser mi fortaleza. Pero ahora yo voy a identificar, Antonio, ¿qué temores tienes en tu vida? Y ser muy honesto, estos son mis temores. Ahora voy a desarrollar ese deber que es buscar el rostro de Dios, pero de manera correcta, con sana doctrina, con la correcta aplicación para mi vida. Y entonces mis temores se van a ir disipando, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Una cosa es el miedo. Eso no es pecado, el miedo. Pero la cobardía sí. Hombre y mujer no podemos ser cobardes. Miedo sí es válido. Yo tengo miedo a perder a mi familia, ¿sí? Pero no puedo vivir en cobardía. Sino de poder ¿de qué? De poder salir adelante, de poder hacer lo que la palabra dice, en amor y dominio propio. ¿Dónde está el estrés aquí? ¿Dónde están los nervios aquí? ¿Dónde están los ataques de ansiedad aquí? No hay, porque tenemos un espíritu de poder, amor y no de cobardía. Amén. Oremos entonces.